Bienvenidos, iniciando el día de hoy nuestra conclusión del capítulo 8 del libro de Nehemías y con la ayuda del Señor iniciando nuestra clase, el lugar donde el Señor nos permite encontrarnos con Él, donde su palabra cada día se convierte en ese panorama ampliando nuestro horizonte y la presencia del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para ir recibiendo esa claridad como cada mañana antes de amanecer, de la oscuridad a la luz, y se va ampliando nuestro horizonte para darnos cuenta con mayor exactitud de las cosas que están frente a nosotros. Agradecemos al Señor por el privilegio de reunirnos, de tener salud, de disfrutar el día de hoy y de esta manera dar continuidad a la clase a la cual esperamos concluir el día de hoy. Así que bienvenidos a todos ustedes. También a todos los seguidores a través de internet, el Señor nos permita hoy una mayor profundidad en el conocimiento de nuestro tema, al cual nos hemos venido apegando desde el libro de Esdras y hoy Nehemías, acerca de el liderazgo. El liderazgo no es una posición de jerarquía, no es una búsqueda de una popularidad o de una autoridad. El liderazgo es una función de una entrega de servicio voluntariamente. Es un llamado del Señor y es la respuesta de quien recibe ese llamado para servir en el lugar donde Dios nos ubica, en las condiciones que Él elige donde hacerlo. Así que no depende de nosotros esa carrera, no depende de nosotros elegir el lugar, es Dios quien nos ubica, y de esta manera entendemos que es el lugar donde Dios requiere enviar a cada uno de nosotros, al lugar donde podremos ser el instrumento donde su nombre sea glorificado y exaltado. Eso es lo más importante que tú y yo necesitamos cada día llevar adelante. Y vamos a tratar de retirar todos nuestros distractores, por favor, sus teléfonos en vibrador, y dando inicio a nuestra clase, donde este capítulo 8 nos ha llevado prácticamente a una revelación de lo que es la salvación del Nuevo Testamento. En este capítulo, del capítulo 8 de Nehemías, estamos viendo cómo experimentaron similares condiciones los que estaban en ese tiempo celebrando al Señor. Vamos a orar y pedir al Señor su dirección, su llenura. Recuerden, Jesús dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Y la vida espiritual o el llamado que tú y yo vamos a tener no es el resultado de cuánto logramos como capacitadores, experiencia, talentos. Es Dios en nosotros. Y eso es lo más importante. Vamos a orar, por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración. Padre, te bendecimos en esta noche, Señor. Sí, Señor. Padre precioso, Señor, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, mi Dios, pidiendo, Señor, oh Padre, tu intervención Sí, en esta Padre. reunión, mi Dios, pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu sea, Amén. Señor, mi Dios, presente, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en la medida del conocimiento de tu palabra, Señor, oh Sí, Padre, Señor. bendito Dios. Danos, Señor, esa sabiduría que viene de ti, mi Dios, para poder aplicarlo a la vida diaria, para poder entender tus tiempos, Sí, Señor. Señor. Y entonces, Señor, adaptarnos, mi Dios, a estos tiempos tuyos, Señor, y poder ser eficaces en Sí, tu Señor, obra. ayúdanos. Bendice, Señor, tu palabra y prospéranos, Señor, mi Dios, en todo lo que hagamos para la Sí, gloria Señor. y honra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Esta clase va a tener algunos elementos de pausas donde tendremos que aportar, es decir, ustedes su participación más directo, porque es ya la recta final y debemos tener ya una condición anterior de habernos preparado para enfrentar las palabras o los retos que vamos a tener, y es precisamente el propósito de las clases, que ustedes logren una estatura, una madurez, una percepción, una claridad, que
que ustedes aprendan a pensar cómo se debe, cómo se requiere para el tiempo en el cual deben estar. Y esto es importante, que debemos ya analizar las cosas en la medida, en la estatura, en el nivel al cual aspiramos tener. Porque de otra manera nos quedaremos en los primeros inicios, en el ABC de la vida cristiana, y nunca seremos aptos, hábiles para una posición mayor. Como el libro de Hebreos dice que la leche es para los recién nacidos, aunque necesitamos leche, pero finalmente eso es algo que fue al inicio y requiere ser entonces alimento más sólido para ir desarrollando cosas más grandes. Permíteme entonces leer ciertos versos del capítulo 8, iniciando con el verso 13. Nehemías 8, verso 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo y revela quiénes fueron esos líderes y cómo lo conformaban. Sacerdotes, levitas, se reunieron ¿con quién? Con Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Hemos venido colocando algunos títulos a este capítulo 8 en su subsecuente enseñanza y revelación. Y el día de hoy vamos a tocar lo que acontece cuando nos convertimos, cuando pasamos de la tristeza al gozo, de la condenación a la salvación, y entonces inicia esa celebración. Pero hay un tema importante para introducirnos, y esto es algo que necesitamos. Aquí vamos a pausarnos en dos áreas. La exposición de las Escrituras, ¿qué requiere? ¿Nada más tirar la palabra? ¿Nada más hablar porque tengo que hablarla? Al cabo ya voy a sembrar. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Que cuando se siembra y no se comprende, vienen las aves del cielo. ¿Recuerdan? Así que ahí queda por tierra, o sea, tirado y desbaratado el argumento de muchos, es que yo ya sembré. Eso es mentira. ¿Ok? Tenemos que ir porque nos estamos preparando para líderes, recuerden. Eso es lo que estamos hablando. La exposición de las Escrituras requiere entonces una correcta y clara instrucción primero de quien está llamado a ser. Requiere prepararse, no es optativo, es un requerimiento. Dice el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, y necesitamos entonces entender que quien va a compartir la palabra no puede compartir lo que no conoce, no puede compartir lo que no entiende, no puede enseñar lo que él no es capaz de haber colocado en práctica en su vida. Esto entonces nos lleva a algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de la instrucción o de la exposición de la palabra? Dos aspectos. Para su correcta, ¿qué? Comprensión. Entonces, yo necesito prepararme no para lanzar la palabra a ver quién la puede entender. Mi responsabilidad es prepararme en cada ámbito: lenguaje, expresión, comunicación, entendimiento de la palabra, saber exponerla de tal manera que mi propósito se convierta en la oportunidad para que las personas que lo escuchen comprendan el mensaje. ¿Recuerdan en este mismo capítulo, los versos anteriores, qué se hacía? Después de que Esdras compartía el mensaje, las personas alrededor, incluyendo levitas y todos ellos, hacían énfasis en qué o cuál era el significado de la exposición de esa palabra. Así que es más importante que las personas lleguen a comprender. De hecho, el apóstol Pablo nos dice: ¿de qué sirve que tú ores en tantas cosas si nadie lo entiende? Prefiero hablar 5 palabras
en el idioma y que pueda ser comprendido. Ese es el propósito del mensaje. No es cuántos textos voy a citar, no es cuántas palabras voy a decir. El propósito es su correcta comprensión. Porque si no hay entendimiento, recuerden, el Espíritu Santo trae convicción, pero también a nuestro entendimiento. Eso es importante. Sí, Ramoncita. Yo en ese primer punto te apunté aquí unas cosas que a mí me inquietan desde antes. No es que estemos o queramos de alguna manera que nosotros mismos le demos el significado a lo que estamos leyendo o aprender cosas nuevas o que haya cosas nuevas. El chiste es entender lo que ya está escrito, porque la palabra ya está escrita aquí. Es como para que así pues podamos compartir o puedan compartir correctamente. No hay que aprender cosas nuevas, ese es otro punto, sino que estudiar las que ya están aquí. Y otro punto bien importante que yo te quería pedir, yo no sé si tú nos pudieras dar una clase, así como adjunta a esto que estamos aprendiendo, de hermenéutica o sea, homilética, para así juntar con esto y lo vamos a entender, y me parece que es muy significante, porque aquí está la palabra, pero no sabemos, lo digo por mí, no sabemos cómo encajarla bien. Y como tú dices, bueno, pues me podría saber muchos textos, eso, que ni me lo sé, ¿verdad? Pero no sé cómo, y no sé también cómo buscar el contexto, el tiempo. Esa es entonces, muy buena pregunta. Eso nos llevaría meses hablando de homilética y hermenéutica. No, nomás una clase. Es dificilísimo. Bueno, es dificilísimo porque hermenéutica, el curso de hermenéutica te lleva 6 meses mínimo, y hablando del básico, al igual que de homilética. Pero en síntesis, ¿qué podemos decir, Alfredito? ¿Qué es hermenéutica? Tú que fuiste a la escuela y hablas inglés. Es el arte de exponer y estudiar los versículos y ponerlos en práctica. Es, al igual que la homilética, el estudio del contenido de la Escritura y exponerlo apropiadamente en relación con todo el contexto de las doctrinas bíblicas. Por esto nos llevaría, pero ese es el punto. ¿Cómo vamos a colocarlo? Hablábamos de nuestra oración, de nuestra comunión con Dios, de la revelación del Espíritu Santo, y el continuo estudio nos va a llevar precisamente a ir depurando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar como el buen maestro paso a paso. Estas dos herramientas de homilética y hermenéutica son excelentes, pero nos llevaría mucho tiempo poder ir organizando todo este contexto para converger. Pero poder decirlo de una manera más corta, más breve, los necesitamos. Pero ¿cómo hacerlo? El antes y el después del texto que tú estás tomando se convierten en los contextos principales para ir colocando en armonía lo que se está hablando. Por ejemplo, si Pablo está hablando en 1 Timoteo capítulo 2, por decir algo, no, vamos a ir adelante. Él está hablando ahí de la oración. Dice, exhorto ante todo, pero ¿qué sucede? Cuando tú te enfocas hablando de la oración únicamente en ese contexto, olvidamos que en el primer capítulo Pablo está hablando de algo tan importante, porque dice, es necesario orar por todos. ¿Y quiénes son esos todos? Pablo había estado hablando de expulsar a algunos de la iglesia. Pablo estaba hablando de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Entonces, esos contextos nos dan entonces, en el capítulo 2, el que debemos hacer con la oración, o cómo debemos hacer con la oración. O sea, recuerden, lo que está antes y después nos va a dar la pauta. Pero si solo ubicamos un punto, sí lo podemos exponer, pero nos faltaría esa condicionante que enriquecería el porqué de la oración. Por ejemplo, dice ahí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones pero lo que Pablo está diciendo, que antes de cualquier otra condición, la oración debe ser la prioridad en la vida del ministro. ¿Vamos bien? Estos son los contextos que necesitamos ir ubicando.
Y más adelante dice, orad por todos. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos se salven. ¿Y quiénes eran esos todos? Incluyendo los apóstatas, incluyendo aquellos que estaban fuera. ¿Ok? Esa es la hermenéutica, la homilética que nos va a dar toda esa interpretación correcta. Sí, Grimaldo. Perdón. Sí, No puede hablar. El Señor Jesucristo dijo, Padre, no te ruego solamente por esto, sino por aquellos que han de creer, o sea, aquellos que van a oír la palabra por medio de ellos. O sea, allí nos da un mandato que tenemos que orar por aquellos, todas las personas que están delante de nosotros para que se les abra el entendimiento. Exactamente. Entonces, el orar es muy amplio, no lo podemos dirigir nada más a, voy a orar por esto, no, tienes que orar por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, en cada tiempo. En otra palabra dice, orar por vuestros gobernantes, ahí están los gobernantes, orar por esto, orar por esto. Entonces la oración es muy amplia. A lo que estamos refiriendo, eso es importante, en los contextos que tenemos ahí, ¿ok? Orar es prioritario. ¿Y cuál era el propósito de escribirle entonces? Estamos hablando de hermenéutica y homilética. ¿Vamos bien? Es lo que es la pregunta de Ramosita, para que lo podamos tener. ¿Cuál era el propósito de escribir Pablo estas condiciones? ¿Cuál era? Es lo que olvidamos. Timoteo estaba enfrentando situaciones difíciles en Éfeso. Y Timoteo requería consolidar su liderazgo, requería adquirir el carácter, requería saber qué hacer y cómo hacerlo. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba recibiendo una misión muy crítica, muy difícil, y solo requería el consejo de ese padre espiritual para decirle de qué manera, pero él sabía el contexto de nuestro alrededor. ¿Vamos bien? Entonces, ahí vamos, Ramonchita. Ese es un punto importante, ¿sí? Pero sí es muy relevante estudiar homilética y hermenéutica. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a conducir a una sana y correcta exposición de la verdad de la palabra. Por eso los problemas de la iglesia actual es una ausencia clarísima del estudio de homilética y hermenéutica. Clarísimo. Pero muchos, qué bien lo hace, y tú dices, no puede ser. No, y cuando tienes tiempo, y no estoy hablando personalmente, no es que no ores, o sea, estás orando, pero a la hora de no decir, ya metí la pata otra vez, o sea, no es como yo quería, no es como yo pensé, Bueno. no es como, y te sientes mal con el Señor primeramente. Sí. Es que lo podría haber hecho mejor. ¿Qué hacer? La pregunta es, es analizarles. Les he dicho, yo todas las veces que comparto, todas las veces que tenemos, yo veo todos los días esos videos para aprender lo que hice mal, dónde me quedé corto, dónde debí invertir más tiempo, dónde aclarar mayor el panorama. Eso es parte. Pues esa es la lección, Ramosita. Oye, pero escondido para no verme. Esa es la lección, y yo estoy ahí, mira, escucho la alabanza y me doy cuenta de lo bueno como aquello que no está tan bueno. O sea, yo soy muy claro y lo puedo ver, oír, digo, ay, no puede ser. Me escucho a mí, digo, ay, no puede ser, Rolando López, otra vez metiste aquí esto. O sea, pero trato de extraer de toda esa, lo que estoy observando, lo mejor. ¿Cómo puedo evitar aquello donde no fue lo apropiado? ¿Estamos bien? ¿Ok? Esa es una comprensión, ¿estamos bien? Todas las personas a quienes les compartamos deben tener una correcta comprensión. Que ellos puedan tener una libertad de alcanzar a pensar, a discernir, y no se trata si son intelectuales o no. Nuestra exposición debe tener una claridad en nuestro lenguaje para que toda persona lo pueda comprender. Eso es importante. ¿Puedo decir un poquito? Sí. Precisamente eso. Para que la iglesia entienda que debe de hacer cosas que debe dejar de hacer cosas que no se hacen y de hacer
lo que no debemos de hacer. Así es. Ahí tiene uno que hacerlo, pues si no perfecto, pues lo más claro, precisamente para que los que oyen entiendan. Mira, la mayoría de los maestros en el instituto, cuando hablamos de esto, dicen, debes tener mínimo el 80% de un lenguaje amplio, con una capacidad que toda persona pueda comprender, desde un erudito hasta una persona no erudita. Pero tu lenguaje tiene que tener un nivel medio para que las personas puedan saber que la exposición del Evangelio es tan poderosa y suficiente para todo tipo de individuos. Pero eso, fíjate, eso es lo que se debe hacer. Algunos de los maestros decían que debías, en aquel tiempo era la revista, el Reader's Digest, que era una de las revistas, dice, mínimo debes tener un 80% del lenguaje que tienen esos libros. Mínimo. En otras palabras, necesitas depurar tu lenguaje. No usar el lenguaje de barrio. No utilizar un lenguaje vulgar. No utilizar un lenguaje de doble sentido. No utilizar un lenguaje que no permita un mayor desarrollo. En otras palabras, el Evangelio educa. El Evangelio transforma. ¿Estamos bien? O sea, es lo que estabas diciendo. Se eleva el respeto a la misma palabra, porque ¿de quién es la palabra? Así es. Pues no es del que la está hablando, sino que es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de aprender. Entonces, si nosotros podemos hablar con claridad y las personas pueden comprender en su ámbito natural, recuerden, porque las personas están analizando, su mente está en acción cuando están escuchando el mensaje. Unas tú las ves, están por acá. Ay, a ver a qué horas termina este señor. ¿No? Algunas están así, si tú las ves, están así. Ay. Y a mí me da tristeza, pero yo me los he cachado viendo los TikToks, eso, o sea, pues, bueno, ok, esto nos da entonces que cada persona tiene la libertad y el Espíritu Santo no va a venir a imponerles una convicción que no quieren. ¿Estamos de acuerdo? Ellos tienen la libertad de elegir y en la medida de su comprensión, el Espíritu Santo puede venir y hacer de esto la convicción profunda de su situación espiritual, sí. Nada más acotando lo del lenguaje, en ocasiones el solo hablar ya puede dar un testimonio de que hay una transformación en la vida de alguien. Y por ejemplo, pues lo que le pasó a Pedro, ¿no? De que le dijeron, oye, no, tú hablas como Jesús, y los que andaban con Jesús, ¿no? Miren, hace unos días con Lisa se enfermó y Jesús el guapo fue a verla y te das cuenta que su lenguaje no es el lenguaje de la calle, ya su lenguaje es con términos precisos, específicos, definidos. Eso quiere decir que sí aprendió a ser un excelente doctor. ¿Estamos bien? Eso es lo que estamos hablando. Por eso se sorprendían de la doctrina del Señor, porque hablaba ¿qué? Con autoridad. Porque Él es la autoridad. ¿Ok? ¿Estamos bien? Una es comprensión, por eso dije vamos a hacer varias pausas. Y esto es importantísimo, imprescindible. Si voy a hablar de sanidad, debo hacer todo lo posible para que las personas entiendan qué es sanidad, por qué es la sanidad, cómo viene la sanidad, cómo puede ser obtenida. ¿Estamos bien? Eso es importante. Comprensión. Y la segunda es lo que decía Ramosita hace unos momentos, la aplicación. ¿Cómo puedo colocar lo que ha venido a la claridad mental, a mi intelecto, trasladarlo a mi condición presente o a la vida cotidiana? Y como creyente, ¿cómo lo puedo aplicar? Ustedes o todos en la iglesia, los predicadores, tienen 3 tipos de personas, recuérdenlo. 3 tipos de congregantes. Uno, son aquellos que están por vez primera o son los que tienen poco tiempo apenas escuchando el Evangelio. 2, tienes a los cristianos carnales, inmaduros, que la pasan de todos lados para allá y para acá y nunca cesan de aprender y nunca maduran. Y el tercer
segmento que tenemos por lo general son los espirituales. Tu responsabilidad es alimentar a las 3 tipos de personas y dejarlos satisfechos. Wow, ese es el punto. Por eso necesitamos darnos cuenta que en la iglesia mínimo vas a encontrar 3 tipos de personas. Y estas son las que tú te tienes que preparar para que cuando compartas, el intelectual no se quede, otra vez va a hablar de salvación, no puede ser. Otra vez va a decir lo mismo. Tú puedes hablar de salvación, pero puedes llevarlo a otro nivel, como decía Ramoncita. No es que voy a aprender algo nuevo, tengo que profundizar en lo que ya sé y en lo que Dios puede ampliarme y revelarme para hacer posible que esta comprensión se expanda. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso es importante, para que esto se expanda, se haga más amplia de lo que hasta hoy sé. Así que si tienes a alguien espiritual y vas a la iglesia y dices, otra vez salvación, no puede ser. ¿No? Una vida activa. Lo que pasa, lo que te comentaba, predicaste el viernes y le decía yo al pastor que sentí mucha tristeza porque parecía que nos estaba platicando, sí es cierto, nos estaba predicando y sí es cierto, a puros convertidos, pero parece que ya estamos en nuestros laureles y predicó, salvación, o sea, redención, y todos calladitos. Precisamente por eso, porque ya somos cristianos, porque ya conocimos la redención del Señor, porque ya vino la propiciación a nuestras vidas, deberíamos de haber estado respondiendo con un amén, con un gozo, y esa fue mi tristeza, que todos estuvimos callados, y yo de mirona, pero sí es cierto lo que es. Eso es algo que vamos a ver. Claro, o sea, Ahora, está triste. hay algo, mencioné ahorita de la oración. ¿Cuánto la iglesia en términos generales, no tú y yo, en términos generales, cuánto dedica la iglesia a la oración, ya sea en lo individual como congregacionalmente? Bueno, cuando haces esa medición, nos damos cuenta que hemos perdido la oportunidad de propiciar la intervención de Dios para cambiar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque ahora dependemos más de tecnología, dependemos más de nosotros, de nuestros seminarios, dependemos más de las dinámicas de la mercadotecnia y de todo nuestro entorno, y olvidamos que la eficacia, el valor, la trascendencia de un ministerio, de una iglesia, es la comunión con el Señor, la oración. Y si no tenemos esa comunión con Dios, no esperemos que Dios nos use. ¿Qué diferencia? ¿Sale? La otra aplicación es qué o cómo haré con lo que estoy escuchando. Y necesitamos dar ejemplos claros, contundentes de cómo se debe hacer y qué hacer. ¿Por qué? Porque a veces nos dedicamos más a hablar de una manera abstracta, aunque puede ser comprensible, pero no colocamos un ejemplo real, visible, tangible, que pueda darles a ellos la idea de qué hacer y cómo hacerlo. Es como cuando a veces nosotros decimos desde el púlpito, es que necesitamos entregarnos a Dios para que Él cumpla su propósito. ¿Cuál propósito? Pero si en algún momento tú puedes utilizar algo y decir lo siguiente, es que nosotros estamos como el barro en las manos de un experto alfarero. Y Él puede, en la medida de nuestra entrega, decisión, disponibilidad, ir con sus manos expertas forjando el vaso que Él requiere. Y esto va a propiciar circunstancias adversas, necesidades, y colocas este contexto, entonces ya estás haciendo una apertura para la aplicación, para que alguien diga, ¿será que en medio de lo que estoy pasando es que Dios quiere hacer su propósito conmigo? ¿Vamos bien? Por eso necesitamos hacer muy claro comprensión para quienes nos escuchan y la aplicación
cómo se debe hacer. La vida cristiana sin aplicación carece de sentido. Carece de sentido. Y eso es algo que Einstein comentó hace décadas. El conocimiento sin práctica es una ilusión. ¿Sí? Así que esto estamos hablando de la labor de todo aquel que comparte, sea un creyente compartiéndole a su vecino, a su compañero de trabajo o un predicador. Este es el fundamento, es un principio para todos nosotros. Por eso cuando fuimos a la escuela nos decía el maestro, ¿comprendieron? No. ¿verdad? Y todos burros al rato, todos salimos reprobados y todos dijimos, sí, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que la exposición de su cátedra debería ser comprendida. De nada sirve tener 5 servicios cada domingo si nadie tiene la comprensión de lo que escucha y después si no hay un genuino cristianismo, porque el cristianismo genuino es la aplicación de lo recibido. Esos son 2 puntos importantes. Que el Señor nos permita a nosotros aprender primeramente cómo prepararnos para ser útiles en sus manos y posteriormente para propiciar dentro de todas las lecciones de la pedagogía y la aplicación. ¿Sí? Por eso les reitero, necesitamos aprender a pensar cómo debemos hacerlo, qué debemos ser. Porque si no aprendemos a hacer lo que esperamos, imagínate alguien que está en la NASA y va a volar pronto hacia la órbita o hacia la luna y piense todavía como estudiante, ay, qué agradable será, pero ¿qué haremos cuando estemos allá en lo alto? Pues ya cuando estás en lo alto vas a enfrentarte a la vida real, para eso te prepararon. ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Comentarios hasta aquí? Vamos bien. Luego dices, ¿y el examen? ¡Ay, maestro! ¿Sí? Es importante. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Este principio es para todo cristiano, pero principalmente la lección que tenemos nosotros hacerlo. Jesús lo advirtió, reitero, en la parábola del sembrador. Si las personas no comprenden, vienen las aves del cielo y se lo van a llevar. Hablando del enemigo, que esa es una de sus labores fundamentales, extraer para que eso no penetre y no fructifique. Si no comprende, como dicen, te comprende, ¿ok? Este es muy importante. Y la otra, la aplicación es la fe en acción. Es la fe en acción. Si no hay comprensión, no hay fe ni acción. Y eso es lo que nos interesa, comprensión. Y el Espíritu Santo traerá convicción. Ese es el punto. Y posteriormente la aplicación es la fe en acción. En otras palabras, es cuando las personas dicen, sí creo, y empiezan a accionar. ¿Vamos bien? Ok, adelante. ¿Qué teníamos en los versos anteriores? Se había estado compartiendo el mensaje de Dios a todos los que estaban ahí reunidos. Y esto nos revela una vez más que una correcta exposición de la palabra de Dios puede cambiar vidas, transformar corazones. La palabra de Dios no es para maquillar, no es para hacer mejorías o mejoras. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, que ese es el secreto del nuevo nacimiento. Un verdadero creyente es aquel que nació de nuevo. Un verdadero creyente es aquel que su vida es distinta a la que era antes de Jesús. Hay 180 grados de diferencia. No se puede ser el mismo diciendo soy creyente y vivir de la misma manera, pensar igual, caminar igual y vivir en su antiguo entorno. Eso simplemente se llama un engaño a sí mismo y un engaño de quienes los están conduciendo a ese engaño. Pero un verdadero creyente, alguien que expone la verdad de la palabra, esperemos vidas transformadas. ¿Por qué? Porque ese es lo esperado por el Señor, el fruto de la exposición de la palabra. ¿Vamos bien? Esto es importantísimo
De esta manera, ¿cómo sucede? El Espíritu Santo trae convicción, un arrepentimiento genuino, y entonces el nacer de nuevo se convierte en el hecho más sobresaliente. Recordemos, nacer de nuevo no significa ser perfectos. Nacer de nuevo es cambiar la naturaleza, cambiar de prioridades, de pensamiento, de inclinaciones y todo. Y estamos en un proceso ascendente, continuo, permanente. No es que ya todo lo tenemos. ¿No? ¿Sí? Eso es importante. Estamos en un proceso. Porque el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Sigue obrando. Y nunca cesaremos de crecer, de madurar, porque el propósito del Señor es que lleguemos, como dice Efesios 4, a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito de la palabra, llevarnos ahí. Bien, ¿qué sucede entonces? Hay una transformación espiritual, es lo que necesitamos. Recuerden, si no tenemos vidas transformadas, solo tendremos reuniones que pueden las personas sentirse bien. Pueden asistir porque les agrada la música, les gusta el ambiente, pueden sus emociones llevarlos al momento de llorar, de ser quebrantados y decir, sí, Señor, pero eso solo es un aspecto subjetivo, apelando a lo emocional, no al ámbito netamente espiritual. Por eso no necesitamos de condiciones emocionales, de música emocional, de exposiciones que toquen las fibras más profundas de mi ser, testimonios que traten de que las personas se identifiquen y están llorando juntamente con aquel. Si no hay una verdadera exposición, si no existe un verdadero quebrantamiento y no hay una nueva naturaleza, es decir, el nuevo nacimiento, fue en vano. ¿Sí? Porque un nuevo nacimiento realmente proviene de una confrontación con el antiguo yo. Ajá. No tanto de un momento emotivo, pues, pero de una confrontación de decisión, de exponer quién soy yo y quién puedo ser en el Señor. Esa confrontación es la que realmente genera un nuevo nacimiento, y eso lo genera la palabra, pero una canción no lo va a generar. Solo coloco en emoción, ¿no? Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto entre dos pensamientos. ¿Qué hago? Reconozco que soy pecador, pero puedo quedarme como estoy. Reconozco que soy un pecador y necesito de un Salvador, e ir en búsqueda del Salvador y decir, Señor, ese es el punto focal. Pero esperemos que cada día el Señor nos respalde para que donde tú estés, en la calle, con amigos o en la iglesia compartiendo, el Señor nos permita ver vidas rendidas, vidas tocadas por Él, vidas que sean llenas de Él, personas que puedan comprender su condición, su necesidad y decidir venir a los pies de Cristo. ¿Sí, Ramonchita? Cuando hay un pecador que viene al Señor, hay un gozo permanente que es influenciado por el Espíritu Santo. Cuando él se reconoce incapaz de entender el perdón de Dios hacia él, por eso es que se goza en el amor y perdón de Dios. Sí. Y la misericordia que tuvo hacia él. Wow. Y es que ese es el cambio, pues. Cuando te reconoces que no lo merecías, que no eres capaz de entender cómo un Dios tan santo, tan puro, te puede perdonar. Ese gozo es permanente. Es a y nada lo que más vamos. produce el Espíritu Santo y tú le das cavidad manteniéndole en acción. Sí. Y es cierto, ¿qué sucedió con lo que estamos leyendo? ¿Por qué estaba alegre el pueblo? ¿Cuál era la razón de estar alegre? Recordemos, ellos estaban contentos, estaban felices. Y no solamente era la exposición de la palabra, era el entender lo que estás diciendo. El entender la palabra. Por eso Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad les hará libres. Conocer es entender. Es tener una clara realidad de la percepción de lo que significa la verdad. ¿Qué diferencia?
Así que el pueblo estaba gozoso, sí, por la exposición de la palabra, pero estaba más gozoso por haber comprendido el significado que emergía de esas palabras, que era la lectura de la ley. ¿Sí? Y aquí es donde entramos en un punto que estaba mencionando Ramosita, el gozo. El gozo que Dios nos da, como dice ahí, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo no solo Dios nos lo brinda como un antídoto para contrarrestar los momentos difíciles, las circunstancias adversas. El gozo no solamente viene para proveernos las fuerzas para continuar en la carrera cristiana. Aun cuando todo es oscuro, cuando nuestra fe está en crisis, ese gozo nos va a permitir ir hacia adelante. Aun cuando no alcanzo a ver más allá, sé que Dios sigue teniendo el control. Pero hay algo muy importante que necesitamos descifrar acerca del gozo, que es, vamos a ver dos textos, Isaías 53:11 y otro Juan 16:20 al 22, por favor, porque en ocasiones nuestra percepción del gozo es un poco confusa y el Señor Jesús nos va a dar una metáfora o una analogía muy apropiada para decirnos qué y cómo es el gozo genuino. Recordemos, el gozo del Señor no es algo propiciado, adquirido o generado por nosotros. Si no dijera el gozo de Rolando, ¿no? Es el gozo nos dice de quién procede el gozo. Y es importante, lo que la Biblia nos enseña acerca del gozo es que las circunstancias no deberían empañar, limitar ni definir el gozo. Las circunstancias deberían dar lugar al gozo, es lo que está diciendo. Vamos a ver Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto ¿de qué? De la aflicción de su alma. Y si tú y yo nos quedamos aquí, estamos entendiendo que está hablando del Mesías. El capítulo 53 es exclusivo del Mesías. Y está mencionando entonces que efectivamente no se puede eliminar el tiempo de crisis. Lo que está hablando Isaías 53 es en relación con la analogía de una mujer en embarazo a punto de dar a luz. Es lo que está diciendo. Y el salmista lo vuelve a corroborar. Pero está mencionando que el gozo no es simplemente el antídoto. Que el gozo no es también fuerzas para continuar adelante. Pero vamos a escuchar lo que dice el Señor Jesús en Juan. Y nos va a dar esa cita más clara, hablando en las propias palabras del Señor Jesús. Juan 16, 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El contexto, ¿qué es? Homilética, hermenéutica. ¿Qué está diciendo? El Señor Jesús está hablándoles de su partida. Les está mencionando cuál será la condición de los que se van a reír a causa de haber acabado con el Mesías, y cuál será las circunstancias que ellos van a enfrentar en un tiempo de crisis a causa de retirarse el Mesías de una manera crítica. Vamos adelante. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. A ver, vamos a ser muy objetivos, como Jesús coloca esta analogía directamente. El gozo no es simplemente algo que viene. El gozo no es un reemplazo de el dolor. Tenemos que tener muy claro este aspecto. Ahorita lo vamos a ver. El gozo no sustituye el dolor.
lo que Jesús está enseñando es que las circunstancias se transforman en el gozo que Dios coloca a través de la adversidad. Las mamás aquí pueden decirlo. ¿Por qué tuvieron más hijos y no uno? Entonces, ¿cómo? Porque se te olvidó. ¿A causa de qué? Del gozo que vino a tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros tenemos una idea muy escasa del gozo. Lo que Jesús está enseñando para ti y para mí, de eso deberían ustedes y yo predicar sobre eso, es que el gozo emerge de la adversidad, emerge en el dolor y se convierte en una transformación para hacer del dolor el gozo permanente del Señor. ¿A causa de qué? Porque el gozo hará olvidar lo que acabas de decir, el dolor anterior. Y son las palabras de Jesús. Ajá, pero es también desde una actitud de nosotros, de no sumergirnos ahí, sino cambiar nuestra... Y entonces nos inunda el gozo de... Cuando ves el fruto, es lo que dice Isaías 53. Tú dices, valió la pena 9 meses. Con este chiquillo cabezón y con el esposo que, bueno, ¿qué les digo? ¿Verdad que sí? Positivo, y bueno, mejor no digo más. Ay, Alfredito, es lo que te espera, ¿no? Pero ¿qué dice? Valió la espera, valieron el sentirse mal, los vómitos, el cansancio, el traer a 2, y se dan cuenta que toda esa condicionante desgastó. Pero ¿dónde estaba su vista? ¿Dónde estaba su alegría? En el día en que se hiciera realidad y lo tuvieran en sus brazos. Es lo que está diciendo el Señor. Así que nosotros tenemos una perspectiva distinta del gozo. Hoy quizá te va a dar otra perspectiva mejor del gozo. Que el gozo es derivado de las condiciones que enfrentamos. Por eso dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. En otras palabras, mi gozo no es simplemente un cambio. Mi gozo es a causa de haberme encontrado en una condición adversa y fue transformada esa situación para volverme el gozo en mi vida diaria. Y cambia nuestro lamento. ¿Has cambiado el lamento en baile? No. ¿Estamos bien? Así que ahora ya tienen el contexto de esta palabra de Juan en Isaías 53. Y vamos a encontrar en un salmo también lo mismo, que verá el fruto de su trabajo. Y cuando habla de trabajo ahí, es de un trabajo de parto. Por eso es necesario, les mencioné que tengamos los diccionarios hebreo, griego, porque ahí vamos a encontrar esas palabras, son muy, muy específicas. No está hablando de trabajar 8 horas, de trabajar aquí o hacer algo, no, está hablando de un proceso de parto, es lo que está hablando esas palabras de Isaías 53. Y Jesús aquí lo aclara perfectamente. Ese gozo, entonces, es una transformación. Y les pregunto a las mamás, cuando tuvieron el bebé en sus brazos, ¿qué sucedió? Pregunto, mamás. Pero ¿qué dijeron? Pero no vuelvo a tener otro gozo. No me digan. Se les quita el gozo, Jorge, no, hombre. No, yo lo bendiga, hombre. Más bonito. No nos queramos ver bien, no, los ven y dicen otra vez, no puede ser. ¿Qué tal que el otro me salga igual o peor? No, mejor cerramos. ¿Estamos bien? Ay, yo conozco unos que casi todos los hermanos son igualitos y yo, pues sí. La mamá que debe haber pensado, otro igual, pues sí. No rompió el molde. ¿Bien? Ok, hasta aquí estamos bien. Entonces el gozo nos debe enseñar que circunstancias
conflictos, adversidades son imposibles de cambiar. Es decir, no podemos elegir nuestro panorama diario. En ocasiones tenemos la oportunidad, pero la gran mayoría de las veces circunstancias nos van a impactar, no gratas. Y ahí es donde entonces poderle decir: Señor, puedes transformar de este mi dolor al gozo de tu salvación, al gozo de tu presencia. ¿Sí? Eso es muy importante. Y de esta manera compartimos en esencia lo que estos reunidos ahí bajo lluvia y bajo tantas horas vieron como un arrepentimiento, una reconciliación con Dios, y celebraron la gran oportunidad. Y el gozo del Señor entonces se convierte en nuestra fortaleza, donde podemos decir: sí, Señor, sé que las cosas no son como yo esperaba, pero si tú estás conmigo, voy a ir adelante. Tu paz, tu gozo, Señor, serán mi fuerza para continuar adelante. Esa es la razón por la cual encontramos a la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, a pesar de ser perseguidos, por encima de su seguridad, esa fortaleza provista por Dios los llevó a concluir su carrera. Encontramos a un Jeremías colocado en la peor de las prisiones, en el lodo, donde no había agua, era fría, y él estaba sumergido, pero él nunca renunció, porque él sabía quién lo había llamado y dónde Dios le llevaría. Qué importante. Por eso es el gozo del Señor. Y no estamos diciendo que sea un deleite, porque todos pasamos tiempos difíciles. Y cuando tú estés en una posición y te digan: pastor, ¿qué me recomiendo? ¿Qué? Vas a decir: todo puro gozo y alegría. No, pero tienes la oportunidad de decir, como el apóstol Pablo: así como soy consolado, puedo llevarte el consuelo que he recibido del Señor. El gozo de nuestro Dios. Y ese gozo no procede por nuestras capacidades. No es un recurso que nosotros agreguemos. Si lo buscamos, Dios lo hará. Por eso el Señor Jesús les dijo: ustedes estarán llorando, lamentando, y va a ser su tiempo más crítico, más gris, porque todos estarán en su contra y ustedes creerán que están desamparados, pero me volverán a ver, y entonces su tristeza se convertirá, esa es la palabra, convertir, se convertirá en gozo que permanente. Qué tremendo, ¿no? Wow. Bien, vamos adelante. ¿Qué sucedió? Dice aquí que los líderes, verso 13, se reunieron. ¿Con quién? Con Esdras. Y esto es algo que necesitamos recordar para los líderes. Ellos se reunieron para entender las palabras de la ley. Es lo que mencionábamos al inicio. Alguien que está llamado necesita familiarizarse, conocer y entender bien las Escrituras para hacer entender a otros las verdades eternas y no colocar posturas o opiniones, ni siquiera lo que pueda estar en el entorno aún religioso. Esdras fue muy claro, muy contundente y mostró las Escrituras, no su punto de vista. Bueno, si estamos hoy aquí podemos cambiar. No, recuerden, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor debe permanecer para siempre. Y esa es nuestra responsabilidad, preservar la palabra de Dios. ¿Qué hicieron entonces? Dice, alguien que tenga Levítico 23, no vamos a leer 10 versículos, pero está en 34 al 43. Esdras les llevó a este libro de Levítico 23 para enseñarles qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, de qué manera se debe hacer. ¿Estamos bien? Por eso menciono, no es nuestro criterio. Como hoy algunos tratan de descubrir el hilo negro haciendo cosas que no deben hacer, pero para ellos es como muy popular, pero están lejos de la verdad bíblica.
Y necesitamos apegarnos al manual. Nosotros no somos los originadores del manual. Simplemente somos llamados a cumplir lo establecido en ese manual. Y ese manual es la palabra de Dios, donde tú y yo necesitamos. Vamos a leer el verso 34 primero, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Fíjate, el mes séptimo es octubre, el día de mi cumpleaños. Excelente, ¿no? Y de verdad yo me encontré algo bien interesante. ¿Es octubre o septiembre? Porque Septiembre, octubre, nosotros, yo para calculo- nosotros sería, es que para ellos son 2 meses, ¿ok? Es octubre. Y yo encontré que la fecha de mi cumpleaños es bíblica. ¿De veras? Sí. De veras. Yo me sorprendí, mi esposa ni sabe. Para que veas que está bueno. No, te voy a decir cuándo. Cuando el arca descendió fue en el día de mi cumpleaños. Wow. Yo lo leí y dije, ay Señor, qué tremendo. Nací en un excelente día. Bueno, qué bendición, pero qué responsabilidad. Bien, verso 43, que de ese mismo. Ay, perdón. ¿De Levítico? Levítico 20, sí, 43. En tabernáculos habitaréis 7 días. ¿Qué era entonces? Sí, lee. El 40. 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Para que sepan, pues, Para que es cierto, perdón, sí es cierto, 43, sí. El tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Ahí, es decir, el conocimiento se adquiere a través de un estudio sistemático, no esporádico. Es lo que estamos haciendo. Un estudio sistemático de la Biblia nos va a preparar para ser mejores creyentes y mejores siervos, capaces de comprender mayormente las Escrituras y a la vez instruir a otros en el camino para que ellos conozcan hoy, como las generaciones venideras, estas verdades que son innegables. ¿Qué representaba la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos representaba la salida de Egipto, representaba el tiempo de liberación, representaba el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham, pero también representaba la gran oportunidad de un inminente futuro. ¿Qué sucede? El tabernáculo, Sukkot, que es en hebreo la palabra Sukkot, que significa enramada, tienda, ellos hasta el día de hoy celebran esta fiesta los judíos. Se llama el Hanukkah. Ajá, el Hanukkah. Y esa fiesta es 7 días, como dice ahí, no 3. ¿Para qué estamos en otra cultura, en otros tiempos? Mejor 3, 7 días. Eso es lo que al pueblo judío, en cierta manera, le ha beneficiado. No que sean perfectos, no. Pero ciertas escrituras ellos han decidido conservarlas, guardarlas, porque eso es lo establecido en la ley mosaica. Y esta ley hablaba de cómo deberían ellos entrar. Estos versos del 33 al 43 nos va a dar toda la vista de cómo debería ser sobre una estructura de ramas y follaje. Y eso lo hacían en las azoteas o en los lugares cercanos, y ahí pasaban con su familia 7 largos días. Y ahí nos va a dar qué comían también. Pero ¿cuál era el propósito? Enseñar, como estaba leyendo el Espíritu, a las generaciones venideras no una celebración, sino el origen de esa celebración y por qué continuar con ella. Ahí los padres compartían las historias que ellos habían a su vez recibido de sus padres. Oralmente habían recibido todas esas anécdotas, historias y hechos que se vivieron a lo largo
de 40 largos años en el desierto. Imagínate que Dios nos pudiera permitir accesar a esos 40 largos años de historias. Solo tenemos el maná que descendía todos los días, tenemos la historia de cómo se abrió el Mar Rojo, o sea, tenemos historias contundentes, pero ellos recibieron por generación a generación toda esa historia de lo que vivieron a lo largo de la salida de Egipto hasta acá. Pero hay otros aspectos contundentes. Aquí permíteme ir adelante. Primero, los líderes, después de haber comprendido la palabra, ¿qué hicieron? Llevarla a la práctica, lo que estamos hablando, la aplicación. Invitaron al pueblo, no lo forzaron, algo que necesito reiterarles. Todo es voluntario. Todo es voluntario. Se expone la verdad de la palabra y la decisión de llevarse a cabo en algunas personas es su decisión. Pero los líderes necesitan ser el primero en hacerlo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Primero, tenemos acción de gracias por el pasado. En otras palabras, lo que ellos estaban viviendo era agradecer al Señor por todo ese amor, por el cuidado ininterrumpido desde el día que estuvieron como esclavos en Egipto hasta su salida, su protección, la provisión divina. Recuerden, ¿dónde vivían el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto? ¿Dónde vivían? ¿En qué ciudad? ¿Cómo se llamaba? No me digan. Vamos a estudiar en la tierra de Gosén. ¿Qué diferencia? En esa no existían ninguna de las plagas, no existía hambre, no existía conflictos, porque Dios había hecho diferencia entre su pueblo y los egipcios. Así que ellos estaban agradeciendo a Dios por ver las calamidades en su entorno y ellos estar exentos de atravesar por ese trago. Qué maravilloso nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti te llegará. Que dice, a ti no llegará. ¿Qué está diciendo? Que ese cuidado divino, a pesar de saeta que vuele de día y de noche, como dice el salmista, el Señor tiene cuidado de los suyos. El Señor tiene cuidado de nosotros y eso es algo que nosotros deberíamos practicar, esa acción de gracias. Solo celebramos Navidad, cuando deberíamos estar cada mañana diciendo, Señor, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por el privilegio de tener fuerzas nuevas. Señor, quizá el día de hoy será difícil o está difícil o voy a enfrentar un día difícil, pero si tú estás conmigo, Señor, sé que podremos seguir adelante. Qué tremendo. Bien, otro punto importante, o ¿qué diríamos? Agreguen ustedes una pausa. ¿Qué dirían ustedes si viendo toda la historia de Israel? ¿Por qué daríamos gracias? Ah, qué buen tema. Por habernos sacado libres de Faraón, de un cruel y perverso tirano. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque no solamente salieron de Egipto después de 430 largos años. ¿Sí sabían eso? Si te hubiera preguntado, hubiera dicho, no, ¿cómo que? 430 largos años. Y otros 40 años en el desierto. Y Dios los alimentó ininterrumpidamente bajo condiciones nada propicias para el desarrollo de una sociedad de millones de personas, con todo y animales. Y Dios tuvo cuidado de todos ellos. Por eso el Señor Jesús mencionó, mirad las aves. Nosotros diario nos preguntamos, ¿y qué vamos a comer mañana? ¿No? ¿Y qué vamos a cenar mañana? Dios puede hacerlo una vez más. Tengamos confianza. Servimos al mismo Dios. Él sigue siendo nuestro proveedor. Como dijo el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí?
Otro punto importante, testimonio de la fidelidad de Dios a través de ese tiempo. Y eso es una canción que a mí me agrada mucho, un canto, porque expresa mi sentir. Dios es fiel. Vamos a ver Deuteronomio 16, 13 al 15, por favor. Recordemos Dios, porque yo escucho a veces testimonios, es que Dios es fiel porque me respondió. Sí y no. Dios es fiel cada día de nuestra vida. Por eso digo, a veces tenemos conflictos cuando decimos, es que Dios es bueno. Dios es bueno, como dicen los antiguos, en todo tiempo. Dios me ha concedido una respuesta, gracias Señor. Pero Dios es fiel todo el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver Deuteronomio 13 al 15, por favor. Esto quiere decir que debemos aquilatar, valorar las bondades y las bendiciones de Dios. Vamos a verlo. Deuteronomio 16, 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Vamos a analizar brevemente, por eso dije va a haber pausas. Estos 3 versos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la razón de la celebración? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los resultados? Uno, pero más amplio. ¿Cuál es la bendición de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Gozo, sí, pero esa es una condicionante adicional. Pero el celebrar la fiesta de los tabernáculos no solamente es la obediencia. Ahí explica por qué se está celebrando. ¿Cuál es el origen? La fidelidad de Dios. ¿Qué más dice ahí? Porque te hará prosperar en la obra de tus manos. Te dará una cosecha superior, es decir, te bendecirá más de lo que tú eres capaz de hacer. Prosperará la obra de tus manos, te bendecirá, es lo que está diciendo. Como dice el Salmo 1, plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esa es la razón. Primero, reconocer quién es Dios, obedecer su palabra, pero dice que la cosecha que ellos están teniendo es mucho mayor, superior a cualquier otra. De esta manera, Dios prosperó, bendijo el trabajo de sus manos. Su esfuerzo fructificó, su entrega dio fruto, y ellos ahora, con lo recibido de la mano de Dios, venían a colocarlo en las manos de Dios. Es lo que necesitamos hacer cada semana. Por eso el apóstol Pablo decía, para que conforme Dios les bendijo en la semana, el primer día de la semana, tráiganlo delante de Dios. O sea, qué gratitud. Y esto es algo que hasta el día de hoy nosotros necesitamos recordar. Dios es fiel. Dios es bueno. Mira, tan es así que aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy. Dios es fiel. Yo le dije a Ramosita el domingo, cuando estábamos en el servicio, porque vi una persona nueva y me acerqué, pero viendo a Ramosita detrás, le dije, Ramosita, ahorita te acercas. Y me dijo, sí, ya lo había visto, sí. Y dices, gracias Dios, porque en el lugar donde estamos, Dios está llevando almas nuevas. Que necesitamos un lugar, por supuesto que sí, pero si Dios todavía tiene almas por extraer, por llevar, por colocar, qué excelente. O sea, no podemos dejar de orar por el lugar que necesitamos, pero sí confiar en que si hasta el momento no nos ha llevado Dios, es porque todavía hay personas ahí en ese entorno que necesitan integrarse a los planes de Dios. ¿Sí? Otro punto para ir adelante. Esta fiesta de los tabernáculos también tenía un aspecto interesante, la certeza de un desconocido futuro, pero que en las manos de Dios
todo es posible. Nosotros tenemos esa misma condición. ¿Qué será del mañana? ¿Qué será del siguiente año? ¿Qué será dentro de un mes? Si la fidelidad de Dios nos ha sustentado, Dios lo seguirá haciendo. Mientras caminemos en su voluntad y mientras estemos dentro de sus planes, seremos preservados para cumplir lo que Dios tiene reservado. Ese era otro propósito, de ir a la tierra prometida. Recuerdan, ellos no estaban en la tierra prometida, en lo que acabamos de leer. Ellos estaban en proceso de ir a esa tierra desconocida, pero estaban seguros que si Dios lo había declarado, ellos serían bendecidos en aquel lugar. ¿Comentarios? Yo nada más quería comentar que hasta el día de hoy los judíos siguen festejando los 7 días. Así es. En Sukkot, y se dice que siguen enseñándoles a los hijos pues todas estas experiencias y el agradecimiento, y lo hacen con madera, hacen sus casuchas, sí. Pues ya no en los techos porque ahora hasta viven en edificios, pero en las puertas de la calle, sobre todo en las calles aledañas, no en la avenida, y le ponen su plástico arriba, sí. Para que parezca pues una cabaña, pero lo hacen de madera y se quedan ahí los 7 días. 7 días ahora. ¿Qué lección necesitamos extraer? Porque el tiempo nos está ganando. ¿Qué lección necesitamos extraer para el comunicador de la palabra? Y hay algo muy importante: el valor del entendimiento de la palabra. Recuerden, el reto más grande del comunicador del Evangelio es que las personas comprendan lo que se está compartiendo. Si no comprende el mensaje, no habrá salvación, porque el intelecto no puede permanecer sin conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario. Eso es prioritario. De esta manera, entonces, debe ser nuestra búsqueda continua de ir depurando nuestra comunicación con la llenura, la presencia del Espíritu Santo, con mayor interacción con la palabra, y eso el Señor lo va a ir haciendo. Pero necesitamos mayor inversión. Este reto es el valor del entendimiento. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Con qué? Con todas tus fuerzas. Y con todo tu entendimiento. No está exento el entendimiento. Por eso cuando dicen, es que tengo una fe ciega, qué triste. No puede ser. Una fe no puede ser ciega, es una fe clara, transparente, emanada de hechos contundentes. Ahora, encontramos en este libro acerca de que se había olvidado esta fiesta. Pero ¿cuál es entonces el punto aquí? La nación de Israel no había ignorado la celebración. Vamos a ver 2 textos para corroborar, para que tengan el texto completo. Segunda de Crónicas 8:13 y otro Esdras 3, 1 al 4, por favor. ¿Por qué? Porque aquí dice que no se había hecho una fiesta de acuerdo a esta condición. Y uno dice, es cierto, entonces desde que salieron de Josué ya no había otra celebración de los tabernáculos. No. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estudiar, leer, buscar y tener las respuestas que Dios ya nos dejó en su palabra. Si no buscamos, caeremos en que esa condición, nunca jamás la fiesta de los tabernáculos se realizó. Segunda de Crónicas 8, por favor, 8:13. Pusiste Corintios en... Segunda de Crónicas. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Entonces en los días de Salomón hubo una celebración de los tabernáculos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo compaginarlo? Nos damos cuenta que la celebración estuvo ahí, pero fue distinta la forma en que se realizó.
es muy distinto. Esdras 3, 1 al 4, ¿qué dice? Para irnos. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel... ¿Cuál era el mes séptimo? Octubre. Estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cuándo? Con Esdras, años antes, ahí mismo. Entonces, no implicaba, porque a veces nosotros asumimos cuando leemos a simple vista, que desde la salida de Josué no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos. Pero eso no es lo que quiere decir. Nehemías está escribiendo que hubo dos celebraciones, o los escritores, había dos celebraciones previas, pero de una manera distinta, no generalizada, no involucró a todo el pueblo como ahora lo estaba haciendo. ¿Vamos bien? ¿Qué diferencia? Entonces, nuestra labor, ¿cuál es? Llevar a las personas a comprender más la Biblia y nosotros compenetrarnos más con las verdades que están ahí. Requerimos entonces invertir más tiempo en estudiar la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo ir caminando por la senda de la obediencia. ¿Estamos bien? ¿Comentarios para irnos? Si no, ya es... Gracias, mi hermano. Saludos hasta Monterrey, García, Nuevo León. Bendiciones. Qué agradable. Bueno, vamos a despedirnos y agradecer a Dios por todas sus bondades. Recuerden, para ti y para mí el mismo principio continúa como en el libro de Esdras. Acciones de gracias por la bendición, el cuidado de Dios, por su fidelidad y porque Dios todavía tiene un futuro para nosotros que aunque sea desconocido, no debe ser incierto, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor, algunos de ustedes diríjanos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Por la bendición, Señor, de escudriñarla. Muchas gracias. Pero te pido, Señor, que quede plasmado en nuestras mentes, Señor,